Pues resulta que me he encontrado con una lista de las teorías más extrañas y la mayoría son una locura. ¿Quieres saber de qué va todo esto? Pues quédate en el vídeo. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que normalmente hablo de cosas muy raras. Como os decía, resulta que en el maravilloso mundo de Internet existen unas listas a las que llaman icebergs, en las que la gente categoriza diversos temas de lo más común a lo más extraño. Y mientras estaba buscando en Google me he encontrado con esta imagen, con unas cosas extrañísimas divididas en 15 niveles. Y he dicho, pues vamos a verlas todas, porque es que hay muchas teorías raras que no conocía y a eso me dedico, a buscar cosas raras. Así que en este vídeo vamos a empezar por el Tier 1 y esto va a ser una serie porque hay como 40 o 50 cosas por cada nivel y en este vamos a ver teorías, ideas y conceptos que seguro que a todos nos suenan y que pues son más comunes, pero hacedme caso, a medida que vayamos descendiendo por los niveles, esto se va a convertir en una locura. Me parece que esto es algo que se originó en 4chan y básicamente a medida que vas sumergiéndote en las profundidades del iceberg, vas pasando de las teorías más conocidas a las más oscurillas. La oscuridad es más profunda. Pero antes de empezar os comento un par de cosas. Hay algunas palabras que no puedo decir, por lo que vais a notar que a veces hablaré un poco como en clave. Y para que conozcáis el código, por ejemplo, esta palabra que veis en pantalla la diré como conspiramiau. Lo digo porque hay muchas teorías en este sentido y voy a comentar brevemente cada teoría sin profundizar porque son muchísimas. Lo bueno es que, como tendréis la información, cada uno podrá buscar lo que más le interese. Ah, y otra cosa, por favor, escribidme en los comentarios si queréis que haga algún vídeo dedicado a las teorías que más os llamen la atención y así las vemos en detalle. Por último, un disclaimer. ¿Que hable de todas estas teorías tan raras implica que crean ellas o que sean verdad? Pues evidentemente no. ¿Es malo que alguien crea en ellas? Pues tampoco, que cada uno crea lo que quiera. Aquí simplemente las presentamos. Y ya, con todo esto dicho, empezamos. Digamos que este nivel incluye los conceptos que son más conocidos por el gran público, algunas teorías y eventos sin resolver. Comenzamos por algo muy común, y es que este término yo creo que más o menos todos lo conocemos. Consistiría a grandes rasgos en que se promocionan noticias falsas con el objetivo de confundir y desinformar al público. Con esto se podría manipular a la gente para que hiciera algo determinado, votara a un partido determinado, sacar provecho económico, se desprestigiara a algo o a alguien y muchísimas cosas más. Esto lo podríamos incluir dentro de las teorías de la conspiramiau. Básicamente lo que se dice es que las grandes industrias y empresas farmacéuticas no buscan el bien del público, sino únicamente su propio beneficio económico, lo que genera especulación sobre que algunos tratamientos no fueran tan efectivos como deberían para que la dolencia o la enfermedad dure más tiempo y por tanto se tengan que administrar más medicamentos, que ya se hubiera descubierto la cura para algunas enfermedades y que no se hubieran hecho públicas o que hasta algunas enfermedades fueran creadas específicamente por estas industrias. De esta también estoy segura de que todos hemos oído hablar, así que no me voy a detener mucho. Lo que se presenta es que, basado en los textos de Platón, existía una masa de tierra en la que habitaba una civilización tremendamente avanzada y que acabó por hundirse en el mar, pero algunos de sus habitantes consiguieron sobrevivir a la catástrofe, esparciéndose por el mundo y llevando los avanzados conocimientos con los que contaban con ellos. Este tema, más que una teoría, simplemente es algo raro. Nostradamus fue un astrólogo que redactó una serie de profecías sobre lo que iba a acontecer en tiempos futuros. Muchos piensan que acertó con varias de sus predicciones sobre eventos importantes en la historia, sucediendo que se especula con diferentes interpretaciones de sus escritos sobre lo que estaría por cumplirse.
Este concepto, como bien su nombre indica, se refiere al escepticismo o la negación de que un cambio climático o un calentamiento global estén teniendo lugar en el planeta, o al menos que no está generado por la actividad humana. Pero esto va más allá, porque entramos en las teorías de la conspiramiao, dado que se dice que algunos organismos, sobre todo gubernamentales, estarían interesados en generar esta alerta en la población para su propio beneficio. Y aquí entra hasta una historia de correos de climatólogos de una universidad hackeados, cuyo contenido en teoría probaría lo que afirman quienes apoyan esta proposición, indicando que se están falseando los datos. Ya os digo que todo lo que aparece en el principio de esta lista son conceptos que todos conocemos, pero poco a poco todo se irá volviendo más raro. El tema de los chemtrails o las estelas químicas viene del hecho de que las estelas que dejan algunos aviones no se disipan a la velocidad que se supone normal, y estas en concreto parecen ser de larga duración. ¿Qué se propone? Pues que justo estas estelas tengan algún elemento adicional que se estaría rociando en los cielos, con agentes químicos, con objetivos variados. Con esto se especula, pero mayoritariamente se dice que sería para modificar el clima o para controlar a la población. Esta es la gran teoría que asoma por todo Internet. Seguro que todos habéis oído hablar de esto, así que lo resumo. Esta teoría propone que en la composición de estos elementos habría algunos ingredientes sospechosos, por lo que su uso no sería seguro y causarían diferentes efectos en los seres humanos. Más comúnmente se habla de control de la población y de que son las responsables de provocar algunas enfermedades. Voy a vacunarme enseguida. Esta casi que ni la explico. Hay objetos voladores en los cielos que no pueden ser explicados por medios naturales. Los gobiernos saben de su presencia, pero no lo revelan al público. No he podido encontrar muchos en concreto bajo este nombre exacto, pero por el mismo imagino que se referirá a la propuesta de que los medios de comunicación estén controlados, cierta información no trascienda y a que podría controlar a la población a través de los medios de comunicación. Esto puede afectar a nivel económico, político y cultural. Tratando de documentarme sobre esto, he dado con una teoría muy interesante que se llama teoría de la dependencia del sistema de medios, que indica que cuanto más alguien dependa de los medios, más importantes acabarán siendo estos en su vida, resultando en que los medios de comunicación acabarán teniendo más efecto sobre la persona, lo que influenciaría a nivel cognitivo, conductual y afectivo. Vale, de esta no he podido encontrar nada exacto bajo este nombre. Me he llegado a plantear que se hayan equivocado y se refiriera al efecto Mandela. Pero bueno, como es lo que pone y nos vamos a ceñir a la lista, pues os voy a contar lo que he podido encontrar. No es ninguna teoría propiamente dicha y al buscar, que sepáis que casi todo lo que sale es no por. Pero he encontrado una novela de una temática muy oscura llamada Mandingo, que tal vez es a lo que se refiere al título. La trama trata sobre la reproducción coercitiva de esclavos en los Estados Unidos. Se sitúa en Alabama en el siglo XIX, en una plantación que se dedica a obligar a sus esclavos a reproducirse entre ellos para aprovechar su descendencia para trabajo, venta y demás. Y uno de ellos es Mandingo, nombre que se da a algunas comunidades africanas a quien se obliga a participar en luchas de esclavos. De hecho, existió lo que se llamaba Mandingo Fighting, que era precisamente esto, y que en cierto modo aparece representado en la película de Django. Siento curiosidad. ¿Qué te hace ser tan experto en mandingos? En fin, que al final este mandingo deja embarazada a la esposa del patrón y cuando ésta da a luz y se comprueba que el niño tiene tez oscura, concluye su historia. Y el marido también acaba con la vida de su mujer y con la del mandingo, para hervir su cuerpo en un caldero enorme y esparcirlo sobre la tumba de su esposa. ¿Cree que este será un gran cuento para contar a su hijo antes de dormir? No sé si esto tendrá algo que ver con el tema, porque en el post no dan más información que los títulos, pero si fuera así, imagino que tendría que ver con algo sobre jerarquías, amos y esclavos, y que tal vez pensáramos que somos libres cuando en realidad no fuera así.
Otra cosa que he podido encontrar es que en algunas zonas de Sudamérica la palabra mandinga designa al diablo, quien se podría presentar con un aspecto humano y con el que se podrían hacer pactos. Ya os digo que no sé si todo esto estará relacionado, pero es lo que he podido encontrar. Si alguno de vosotros encuentra algo más, ponedmelo en un comentario para poder verlo. La desaparición del vuelo de Malaysia Airlines en 2014, que iba de Kuala Lumpur a Beijing, levantó muchos interrogantes. Por lo que se dice, desapareció de los radares de control de tráfico aéreo y a las pocas horas apareció brevemente en radares militares, localizándolo sobre el mar de Andamán para no volver a ser visto. Siendo que, curiosamente, debido a este cambio de rumbo que el avión pareció realizar, se localizó muy cerca de una base militar estadounidense. ¿Qué pasó con el vuelo y todos los que iban a bordo? No ha quedado ni la más mínima pista, por lo que se han hecho muchas y variadas propuestas. Que algún agente ruso hackeara la electrónica del vehículo para que el radar mostrara información incorrecta. Que fuera secuestrado. Que el piloto planeara estrellarlo, que desde la base estadounidense lo derribaran y hackearan la información de vuelo para encubrirlo, o que pasara a otra dimensión. Se dice también que algunos de los pasajeros habían patentado una interesante tecnología para la fabricación de circuitos integrados, y que esto podría haber tenido algo que ver con la desaparición, y que cuando ya se sabía que el vuelo estaba en paradero desconocido, muchos de los familiares de los pasajeros comenzaron a llamarles por teléfono, encontrándose con que daba tono, la llamada conectaba, pero que nadie contestaba, lo que se podría relacionar con la propuesta de que el avión llegó a aterrizar en la base estadounidense. También tenemos algunos crímenes sin resolver representados en esta recopilación. Este nombre se refiere a un asesino en serie que nunca pudo ser identificado, aunque algunos retratos robots de él se pusieron en circulación. Le llamaron así debido a que sus víctimas eran trabajadores de tiendas que se encontraban en la autopista interestatal 70, de ahí el I-70. Los sucesos tuvieron lugar en el 92 en los Estados Unidos y normalmente buscaba a mujeres jóvenes, pequeñas y de pelo castaño, a las que disparaba en la cabeza desde atrás. Aunque se piensa que en una ocasión se equivocó y atacó a un hombre que llevaba coleta pensando que era una mujer. Y este básicamente es el caso. Nunca se le identificó y tampoco hubo sospechosos. Se presume que de seguir vivo esta persona tendría ahora entre 40 y 50 años. Esta teoría consistiría en la afirmación, por una parte, de que ingerir comida de este tipo causaría daños a la salud y, por otro lado, que algunas megacorporaciones que se dedican a la industria agroalimentaria estarían causando escasez de algunos cultivos para obligar a los agricultores a cultivar sus transgénicos, a la par que estarían ocultando los datos de los efectos nocivos al público. Vale. Esto no lo puedo decir en voz alta, pero digamos que en plena campaña electoral en los Estados Unidos, al gerente de la misma para Hillary Clinton le hackearon el mail y en el contenido de los correos se propondría que se estaba hablando en clave sobre cosas muy malas, que no voy a mencionar aquí. Tema interesante si queréis buscar más información. A ver, esperaos que el Illumigati quiere decir algo. Sí, pero es que no puedo hacer otra cosa. ¿Por qué me miras así? Esto todos sabemos lo que es. En esencia, la veneración de Satanás o alguna figura de similares características. ¿Qué sucede? Pues que hay varios tipos de satanismo hoy en día. Algunos son realmente teístas, es decir, que adoran a esta entidad como a un dios. Y hay otros que solo toman el nombre como una especie de provocación, pero que en realidad no lo adoran, sino que se trata de filosofías ateas. Y lo de incluir a Satanás es más bien algo simbólico.
Una teoría de la que seguro que muchos habéis oído hablar es la de que ciertos miembros de lo que llaman las élites, es decir, las personas más poderosas del mundo, seguirían estas creencias con algunos de sus rituales. Y existe una cosa que se estudia en criminología y en psicología que se llama RSA. Os dejo lo que significa en pantalla. Que si no tenéis estómago, no os recomiendo que miréis, porque es increíblemente triste, pero que básicamente las víctimas que han pasado por esto han pasado por lo peor de lo peor durante mucho tiempo, como parte de estos rituales de algunas sectas de este tipo. Y lo que les sucedía era tan fuerte que en muchos casos, para que la mente pudiera aguantarlo, se generaba un desorden de identidad disociativo, lo que se conoce como personalidades múltiples. Me gustaría poder hablar de este tema en el canal, pero me parece que todo el vídeo sería así. Y aquí la conspiramiau está en que estas personas tan poderosas lo estarían ocultando todo fácilmente gracias a su posición. De este tema ya hemos hablado un par de veces en el canal, así que os recomiendo ir a esos vídeos si queréis ampliar información. Trata de pequeños orbes que en ocasiones son captados en vídeo o en fotografía sin explicación. Es decir, descartando que se trate de motas de polvo, agua, pequeños insectos, defectos de la cámara, etc. Pero el asunto va más allá, porque se propone que estas pequeñas esferas, que no serían elementos físicos, tendrían conciencia y hasta podrían llegar a interactuar con los seres humanos. Con esto se relaciona otro elemento que es el de las caneplas, de las que algunos dicen que serían las mismas esferas pero enviadas por los objetos voladores para hacer un reconocimiento antes de que tenga lugar un encuentro cercano. Ya os digo que casi todo lo que aparece en el nivel 1 es bastante conocido, por lo que tampoco me voy a detener mucho aquí. Ya lo conocemos y hay muchas teorías sobre esto, pero vamos, unos reptiles antropomórficos venidos del espacio o del interior de la Tierra, hay variantes, que en algunos casos serían los responsables de muchos eventos de abducción, siendo que muchos testigos afirman haberse encontrado con estos seres, y en otros estarían controlando el mundo desde la sombra. Ampliando un poco, autores como David Icke proponen que serían capaces de cambiar su aspecto, que vendrían de Alpha Draconis, que beberían sangre, que se esconderían en bases subterráneas y que serían el origen de los linajes de las familias más poderosas del mundo. Extraterrestritos, no me comáis. Tengo esposa e hijos. ¡Comeos a ellos! Aquí se propone que los poderes que controlan el mundo tienen un plan por el que acabar haciendo un gobierno único para todo el planeta en secreto. Esto tiene muchas ramificaciones y versiones y modos de imponerlo, pero más adelante, mientras profundicemos en el iceberg, iremos viendo casos más concretos. Bien, pues esto proviene de las interpretaciones sobre los textos mesopotámicos de Zecharia Sitchin, bajo la teoría del antiguo astronauta, de que los dioses mencionados eran en realidad extraterrestres. Lo que proponía era que el cuerpo celeste del título era un planeta más del sistema solar, con una órbita muy alargada que hacía que el planeta se acercara a la Tierra cada 3.600 años aproximadamente. Y el lugar de procedencia de estos dioses. También interpretó que este planeta, al que también llamaron Marduk, colisionó con otro cuerpo que se hubiera encontrado entre Marte y Júpiter, llamado Tiamat, formando con ello nuestro planeta, el cinturón de asteroides y muchos de los cometas del sistema solar. Mucho tiempo después, los dioses llegaron a la Tierra buscando minerales, entre ellos el oro, y acabaron creando a los seres humanos para que se encargaran de realizar las labores pesadas. Por cierto, según los cálculos de este autor, la próxima vez que a este planeta le tocara pasar cerca sería alrededor del año 2900. ¡Soltad el meteorito! ¡Soltad el meteorito! Una base militar en medio del desierto en los Estados Unidos que oficialmente no existía hasta que en el 2013 se desclasificó documentación confirmando su existencia y que fue un lugar en el que se operaba con el más absoluto secreto.
Se especula con que de un tiempo a esta parte mayoritariamente se hayan hecho pruebas allí con aeronaves avanzadas, probando nuevas tecnologías y que esto haya podido tener relación con el alto número de avistamientos de objetos voladores no identificados en la zona. Pero también está el tema de lo que sucedió en 1947. Ya sabéis a lo que me refiero. Del que se dice que la nave estrellada y los cuerpos de sus ocupantes, que no eran humanos, se trasladaron a esta base. Y también está el tema de Bob Lazar, quien declaró haber trabajado allí, en unas instalaciones subterráneas, realizando estudios de tecnología inversa sobre naves no humanas. ¡Ay! Lo que no se haya dicho sobre este tema. Imagino que aquí se estarán refiriendo a la hipótesis del fraude lunar, que propone que el hombre nunca llegó a la luna y que todo fue fabricado por los intereses de los Estados Unidos en la Guerra Fría. Esta teoría tiene un montón de variantes y como respaldo se señalan irregularidades en las fotografías, cintas originales misteriosamente perdidas por la NASA y a personal que trabajaba para la agencia que falleció en extrañas circunstancias. Por otro lado, también se propone que en realidad sí que se llegó al satélite, pero que las imágenes que mostraron fueron falsas, para no mostrar lo que los astronautas encontraron allí. En esta variante se incluyen los restos de una antigua civilización extraterrestre y bases en uso desde las que vigilar la Tierra. De este tema todos hemos oído hablar, así que para no alargar esto, porque sería bastante extenso, os lo va a resumir el Illuminati. Pero, tío, ¿no vas a explicar la teoría de la conspiramiau, de que deliberadamente se estuviera ocultando la información sobre la forma de la Tierra y de que las distintas variantes proponen diferentes motivos para que esto se hiciera? Eres un borde. Se trataría de una reunión anual de un grupo de personas relevantes en diferentes ámbitos, sobre todo el político, el financiero, el de los medios de comunicación y el de algunas industrias, que toma su nombre del primer hotel en el que, en teoría, se reunieron. Y digo que es en teoría porque también se especula con que este fue el primer evento del que se tuviera constancia, pero que pudo haber otras reuniones previas. Quienes eran invitados no decían que lo habían sido y a puerta cerrada sabemos que hablan de cosas, pero no sabemos qué cosas son. Pero se trata de gente con poder y capacidad de decisión sobre asuntos trascendentes. Y esto, sumado al hecho de que se ha intentado llevar en secreto, hace que muchos piensen que se está tratando de controlar a la sociedad o de provocar ciertos eventos que a ellos les serían útiles para sus planes. Esto se refiere a los Estados Unidos, y es que, sobre todo durante el siglo XX, los departamentos de policía de algunas de las ciudades más grandes del país contaban con una unidad especializada en infiltrarse en grupos sociales o políticos para obtener información, con la que luego se les reprimiría. Mayoritariamente se dice que esto afectó a comunistas y anarquistas, pero que también se dirigió a grupos que luchaban por derechos civiles, derechos de los animales, el medio ambiente, etc. Y esto está bien documentado que sucedió. Es decir, que el Estado reprimía a los disidentes y tiene relación con unos proyectos secretos que luego fueron desclasificados, llamados COINTELPRO, que veremos más adelante. Hoy en día el término se usa para referirse a cuando se produce una opresión por parte de organismos o agencias gubernamentales. Y hay personas que dicen que estos grupos continúan operando, aunque oficialmente se cerraron en el 78. El juego o tablero de la Ouija sería un medio por el que poder comunicarse con otras entidades, bien sean estas espíritus de personas ya fenecidas u otros seres como demonios. El nombre viene del sí en francés y en alemán, y consiste en un tablero con las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, un sí o un no y un adiós. Ya sabemos cómo va y poco más puedo decir sobre esto que no sepáis. Lo que sí, hay un dato curioso y es que parece ser que el ocultista Aleister Crowley estaba fascinado con este concepto e incluso se planteó el crear y comercializar su propio diseño.
Los intrincados diseños, que en muchas ocasiones son de gran tamaño, que aparecen en los campos de cultivo, estarían hechos por inteligencias no humanas. Para esto, el fenómeno se relacionaría con avistamientos previos a la aparición de los agroglifos, de bolas de luz u otros objetos voladores sin identificar. Que los tallos de las plantas no están rotos, como sucede con los crops no fidedignos, sino deformados, y a que durante un tiempo parecen emitir cierta cantidad de radiación. En algunos casos, las formas son bastante complejas, incluyendo la proporción áurea y formas fractales. Y se pensaría también que los dibujos estarían dando mensajes, incluso se habrían contestado a cosas en concretos, como el crop de Chibbolton, que parecía dar respuesta a un mensaje enviado por Drake y Sagan, emitido desde un radiotelescopio, e incluso han aparecido mensajes en código binario. Os recomiendo que busquéis un crop conocido como el rostro de Winchester, en el que figuraba un ser sosteniendo un disco con un texto en binario, y el mensaje es bastante enigmático. Si queréis, me lo decís y hago vídeos sobre esto en detalle. Necesito beber agua porque no sé cuánto tiempo llevo hablando. Los niños de ojos negros es el nombre que se le da a un fenómeno relacionado con lo sobrenatural. Muchas personas cuentan que han tenido un encuentro con Becks, que se caracterizan por tener los ojos completamente negros, incluyendo la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, y porque parecen ejercer cierto control sobre la voluntad de los testigos. Normalmente aparecen llamando a la puerta de alguna casa con alguna excusa para que les dejen entrar. Los testigos sienten que algo no va bien y se plantean el dejarles entrar, hasta que se dan cuenta de los ojos de los chicos. Tengo varios casos sobre esto porque me resulta un tema muy interesante, así que si queréis puedo hacer vídeos sobre el tema. A ver, esto es muy general y existen muchas conspiramios al respecto. La mayoría tratan acerca de que la gente de este grupo trataría de controlar ciertos gobiernos o naciones o eventos importantes a nivel global, y que estarían detrás de algunos planes o siguiendo una agenda. En fin. Pues este título también es muy general, así que en todo el primer nivel y ya con los siguientes vamos a ir viendo asuntos más específicos. Por mencionar algunas de las teorías, se habla, por ejemplo, de que pudiera haber estructuras escondidas bajo el hielo, incluso pirámides, de que hubiera una entrada a un mundo interior. Esto es otra teoría, de que igual a través de esa entrada huyeron los alemanes después de su derrota, que por cierto, sobre algo similar a esto último tenéis un vídeo en el canal, e incluso de que hubiera bases ocultas con tecnología no terrestre. Pues esta teoría es básicamente lo que leéis. Disculpadme, pero es que hay demasiadas palabras que no puedo decir aquí. Hay mucha gente que ha investigado este tema y se dice que tendrían laboratorios en varios países o protegerían a quienes fabrican estas cosas para llevarlos a los Estados Unidos, y que con el dinero obtenido se financiarían algunas operaciones encubiertas que no figuran en los presupuestos de la nación. Buscando sobre este tema me he encontrado con algo gracioso, y es que parece ser que en 1990 el propio gobierno admitió que la CIA había metido en el país 1 tonelada de estas cosas traídas desde Venezuela, y que incluso se llegó a vender ya en los Estados Unidos, pero dijeron que fue accidentalmente, mientras hacían una operación, y ya que cada uno piense lo que quiera. He visto cantidad de mierda en mi vida, pero Tranqui, hombre, ha sido un accidente. Vale, esto se refiere a este evento que seguro que todos conocéis. Por lo visto, los chicos, antes de hacerlo, durante un mes, se grabaron en vídeo explicando sus motivos y explicando cómo lo iban a hacer. La mayoría de las veces se grabó en el sótano de uno de los chicos y por eso reciben este nombre. Lo curioso es que en el 2015 se ordenó que fueran totalmente destruidas, y esto ha levantado mucha especulación. Se dice que nunca han sido filtradas y que todo metraje que pueda encontrarse en internet es falso. Pero lo que ha quedado son unas meticulosas notas del sheriff que las estudió.
lo que publicaron los reporteros a los que se permitió su visionado en una sola ocasión, y lo mismo con un par de psicólogos. Y ahí queda la pregunta de por qué unas pruebas tan fundamentales de una investigación sobre un suceso de esta magnitud fueron destruidas, o si esto es lo que se dijo al público sin ser cierto. Aquí me parece que se están refiriendo al famoso libro / corriente que trata sobre la ley de atracción. Esto es, la creencia de que los pensamientos tienen influencia sobre la realidad y de que manejándolos de una cierta manera uno puede conseguir cualquier cosa, dado que se propone que esta sería una ley universal que afectaría a todo. Las operaciones psicológicas son maniobras planificadas que se llevan a cabo mediante métodos psicológicos para conseguir que otras personas tengan la reacción que se pretende de ellas. Es decir, que ciertos organismos como el militar desarrollen e implementen tácticas para, mediante la psicología, la población piense o actúe como se pretendía. Esto es algo que sucede y que cuenta con muchos ejemplos a lo largo de la historia, y algunos ejércitos cuentan con unidades de operaciones psicológicas. Pero a lo que imagino que se refieren incluyendo el término en la lista sería que en esencia podría tratarse de una técnica de manipulación de los objetivos, bien fueran estos militares o civiles. De hecho, se habla abiertamente de psyops encubiertas, que serían aquellas de las que no se conocería de dónde hubieran surgido. E incluso han surgido eventos en los que se ha visto que algunos de estos departamentos trabajan conjuntamente con los medios de comunicación. Según se dice, no se ha desclasificado toda la información al respecto aún, pero por lo que se sabe, resulta que los Estados Unidos tenían en el espacio una serie de satélites como parte del proyecto Vela, destinados a detectar si sucedían explosiones nucleares, debido a que en el 63 más de 100 países firmaron un tratado por el que se prohibían este tipo de detonaciones y pruebas, menos aquellas que se hicieran bajo tierra. El caso es que en el año 79 uno de estos satélites detectó un flash doble al sur del Océano Atlántico, y aunque no se pudo comprobar si efectivamente se trató de una detonación nuclear, en algunos documentos desclasificados de los Estados Unidos, primero se dijo que sí fue eso, que seguro. Luego se dijo que no. Luego salieron informes estimándolo como causa más probable. En fin, que es un tema controvertido. Pero, ¿quiénes fueron los artífices? Pues se habla, y para esto hay documentación y testimonios, de que fue una operación conjunta entre Sudáfrica e Israel. Entiendo que este título está puesto así porque más adelante aparecerán algunos seres específicamente. El término define el estudio de algunos extraños animales o bestias no catalogadas. Todos hemos oído hablar sobre el Bigfoot, el monstruo del lago Ness, el Yeti o el chupacabras, por lo que no me voy a detener a detallar. Simplemente que supongo que a estos seres es a lo que se refiere el título con la palabra genéricos. Lo que se argumenta a grandes rasgos es que existen testimonios de personas que dicen haberse encontrado con estas criaturas. El control de la mente humana mediante el uso de tácticas psicológicas con el objeto de conseguir que un individuo deje de pensar de forma independiente, de cambiar su comportamiento y sus creencias e introducirle otras ideas. Más o menos esta sería una definición. Algunos psicólogos lo llaman coerción psicológica. Esto sucede, por ejemplo, en relaciones o grupos de control coercitivo como en sectas. Se ha utilizado como defensa incluso en juicios y se dice que también con prisioneros de conflictos bélicos. El caso es que si esto puede hacerse, abre la puerta a muchas posibilidades. Aquí hablaríamos de un grupo selecto de personas de alto nivel, tanto científico como militar, designado bajo el mandato de Truman para estudiar el caso, ya sabéis cuál. Se conocería su existencia gracias a unos documentos filtrados por alguien interno que le llegaron al investigador Jamie Chandra anónimamente. Los papeles se publicaron y el FBI dijo que los estudió y concluyó que eran falsos. Pero no todo el mundo se lo cree. A ver, si fuera una conspiramiau, ¿qué van a decir? Y a partir de aquí se dice que el grupo encubría secretos que siguen en activo o que realizaron tratos con seres de fuera del planeta.
Es un tema que da para mucho, pero recordad que estoy haciendo resúmenes. Esta es una de esas cosas raras de Internet. Resulta que al hacer una búsqueda rápida en Google de este nombre, vamos a encontrar fácilmente un montón de empresas, negocios, fotos y hasta revistas. Pero todo es ficticio, nada existe. Y o bien te encuentras con links de empresas que no llevan a ningún lado, o con webs genéricas en las que no se dice nada del negocio y solo aparecen fotos genéricas. Otro dato curioso es que las fotografías están photoshopeadas, con muchos filtros, cambiando la forma de los ojos y pegando la misma cara en cuerpos de otras personas. En 2013, en el Hotel Cecil, famoso por la típica cantidad de personas que perdieron su vida ahí a lo largo de su historia, apareció el cuerpo de esta chica en extrañas circunstancias. Estaba dentro del tanque de agua de la azotea, desconociéndose cómo Elisa pudo haber llegado hasta allí. No solo hasta la azotea, cuyas puertas de acceso, en teoría, están cerradas con llave, sino al interior de la cisterna, que no cuenta con nada instalado que permita llegar a la parte superior donde se encontraría la tapa. Mientras Elisa se encontraba desaparecida, la policía publicó unas imágenes captadas por la cámara de seguridad de uno de los ascensores del hotel, en la que aparecía la chica mostrando un comportamiento un tanto extraño. Se la ve salir y entrar del ascensor. Parece esconderse de algo e incluso tener una especie de conversación en el pasillo con un interlocutor que no llega a mostrarse, mientras realiza movimientos extraños con las manos. Debido a que han quedado varios interrogantes sin resolver de este caso, se ha propuesto que la chica sufriera de algún trastorno, como el bipolar, que alguien fuera tras ella y hasta motivos paranormales. No estoy segura de si puedo hablar sobre este tema aquí. Vale, pues el Illuminati dice que no puedo, así que por si acaso le voy a hacer caso. No voy ni a decir el nombre en voz alta, pero el tema lo conocéis todos, y si no, pues ya tenéis la referencia para hacer una búsqueda en internet. El caso es que el título se está refiriendo a los contactos que tuvo entre los que se rumorea que se incluyen personajes como expresidentes de los Estados Unidos, miembros de casas reales europeas y personalidades relevantes de la política y de Hollywood. Este es un caso que sigue sin resolverse a día de hoy. En 1988, en Nuevo México, esta chica desapareció, presumiéndose que hubiera sido llevada en contra de su voluntad. Y al año siguiente, en un parking, una mujer encontró una Polaroid que entregó a las autoridades, en donde aparecía una chica de la misma edad con un niño, ambos atados. La madre de Tara dijo reconocer a su hija debido a una cicatriz en la pierna. Y durante los años siguientes, más fotografías comenzaron a aparecer, cuya veracidad no pudo confirmarse, y nunca han sido publicadas. Nunca se supo qué fue de Tara ni quién era el niño que aparecía con ella en la imagen. Algo que llama la atención es que en 2008 un sheriff afirmó públicamente saber exactamente lo que sucedió. Perdón. Decía que sabía lo que había sucedido, aunque indicó que no lo podía demostrar sin el cuerpo de la chica. Dijo que se subió a la furgoneta de unos amigos suyos que posteriormente tuvieron un accidente de tráfico donde ella perdió la vida y que el tema de la foto fue un ardid de uno de estos chicos para encubrir lo que sucedió. Mencionó que tenía todos los detalles e incluso los nombres de los involucrados, pero jamás se realizó ninguna detención, ni se dio la información específica, ni se realizó ninguna acusación directa. Estas afirmaciones resultan más extrañas al conocer que la propia empresa Polaroid reconoció que la fotografía no pudo haberse realizado antes de mayo de 1989, porque no fue hasta entonces cuando salió al mercado ese producto en concreto con el que se hizo la foto. Bueno, este es otro de esos temas que conocemos todos y mucho se ha dicho sobre Stonehenge. ¿Quién lo levantó? ¿Cómo se hizo? ¿Y con qué propósito? Y por supuesto, las explicaciones que se proponen son de lo más variado. ¿Quieres que añada algo más, Illumigati? Pues eso.
Este tema es similar al de los Red Squads, que se refiere a un programa de contrainteligencia del FBI que tuvo lugar desde finales de los 50 hasta principios de los 70, que consistió en una serie de proyectos secretos e ilegales. Sí, como lo oís, ilegales. Y de nuevo tenía como objetivo a todo aquel que el Estado considerara un disidente. Ejemplos: movimientos de luchas por los derechos civiles, gente que estaba en contra de la contienda de Vietnam, el Partido Comunista. Vamos, variadito. La excusa: proteger la seguridad nacional. Ahí queda eso. A los objetivos se les humillaba o desacreditaba públicamente. Se los llevaban presos o directamente se finalizaban con sus vidas. Uno al que intentaron pillar por todos los medios, reconociendo que durante un mes le tuvieron el teléfono pinchado, fue Martin Luther King. Pero es que ahí no quedó la cosa. Por ejemplo, el FBI le llegó a enviar un paquete con algunas grabaciones que tenían de él, en el que finalizaban diciéndole que básicamente él les hiciera el trabajo, que se quitara el mismo... ya sabéis. Y esto es solo un ejemplo, pero si os metéis a ver en detalle todo lo que se hizo, vais a alucinar. ¿Qué pasó? Pues que en el 71, un grupo de activistas que se llamaba Citizens Commission to Investigate the FBI aprovechó justo el momento en el que tuvo lugar lo que en los medios se apodó como la lucha del siglo, que fue el combate de boxeo entre Muhammad Ali y Joe Frazier, del que toda la nación estaba pendiente. Y directamente se colaron en una de las oficinas del FBI en Pennsylvania. Se hicieron con cerca de 1000 documentos clasificados e inmediatamente los enviaron a todas las agencias de noticias que pudieron, destapándolo todo. Y al poco, el FBI tuvo que salir a afirmar públicamente que habían detenido el programa y comenzaron las investigaciones, que finalmente admitieron que todo lo expuesto había sucedido. E incluso hay algo de documentación desclasificada de cuando los proyectos estaban teniendo lugar, pero es poca y está bastante censurada. Y bueno, el saber que esto ha sucedido en una democracia... Según algunos astrónomos, las estimaciones de que no seamos la única forma de vida inteligente que haya desarrollado una civilización avanzada en el universo son muy altas. Y por ejemplo, la famosa ecuación de Drake propone que solo en la Vía Láctea habría entre 1000 y 1 billón de planetas albergando civilizaciones. Y esto solo en nuestra galaxia, pero la paradoja de Fermi surge del planteamiento que realizó este físico preguntándose el por qué motivo, si es tan probable que existan otras inteligencias, aparentemente no hemos encontrado el más mínimo indicio. Es decir, los números y las estimaciones no parecen corresponderse con lo que observamos. Este es un tema muy interesante porque existen muchísimas teorías que tratan de explicar el motivo de que esto suceda. Y ya os adelanto que estoy preparando una serie donde veremos cada una de estas hipótesis. Pero dadme algo de tiempo, por favor, que es un tema muy extenso. ¿Pero qué son? ¿Pero qué son? Son alienígenas, seres salvajes, de salvaje futuro. Pues lo que dice el título, imagino que lo habrán puesto para hacer la gracia. Así que hasta aquí, chicos, hemos visto 45 cosas extrañas. Recordaros que me podéis dejar en los comentarios si queréis que haga vídeo de alguno de estos temas en detalle. Y también deciros que este es solo el primer nivel, iré sacando vídeos sobre los siguientes. Tened en cuenta que son 15 en total. Cada uno con 40 o 50 teorías. Y que esto cada vez se va a ir poniendo más raro. Pero ya sabéis que cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!